la gran tribulación. Vamos a estudiar la gran tribulación, así que vamos a estar muy concentrados porque vamos a aprender 4 lecciones importantísimas en esta hermosa y preciosa mañana. La gran tribulación en este tiempo, en este momento de la historia, cuando llegue la gran tribulación, ya han pasado algunos eventos escatológicos importantes, como cuáles. Ya ha pasado el sellamiento, ha pasado el zarandeo, se ha dado inicio a leyes dominicales. También es importante resaltar que se ha cerrado el tiempo de la gracia, de la oportunidad. Entonces, a partir de este momento es donde empieza el escenario para el gran tiempo de angustia. Y vamos, como les dije, a estudiarlo. Vamos a estudiar 4 puntos importantes. Algunas personas en su vida espiritual dicen, bueno, cuando yo vea todos estos acontecimientos, cuando yo vea que empieza el gran tiempo de angustia, entonces ahí es donde me voy a preparar, ahí es donde me voy a alistar, ahí es donde voy a tomar decisiones. Cuando yo vea que todo esto es real, que está pasando tal como la Biblia lo dice, ahí sí me voy a preparar. Pero desafortunadamente, tenemos que decirlo claro en esta mañana, que cuando lleguen esos momentos, la oportunidad que pasó, ya se fue, ya pasó, ya caducó y el tiempo de la gracia se ha perdido, se ha pasado. Lo otro que enseña las Escrituras en sus páginas es que la vida espiritual debemos vivirla es hoy, en la actualidad. Es decir, la vida espiritual debe ser una experiencia real día a día. De tal manera que ese fortalecimiento de la fe es la que nos va a dar ese empuje o esa fuerza para poder sobrepasar todas estas pruebas. Que sin una fe o una experiencia espiritual tal, no podríamos nosotros los seres humanos pasarla. Por eso vamos a empezar con la primera lección en esta preciosa mañana. Y es que en el tiempo de la angustia, en este evento escatológico, profético, se van a desenvolver o va a llegar a nuestro planeta Tierra las 7 plagas postreras. Recordemos que en Egipto sucedieron fue las 10 plagas y fueron catástrofes realmente para este tiempo y para esta nación, pero en nuestros días, cuando llegue el tiempo de angustia, se va a desenvolver las 7 plagas postreras. Y yo quiero que alguien me pueda acompañar a leer Apocalipsis 7, versículo 1. Vamos a leer, vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 7:1, por favor. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Amén. Amén. ¿Qué sucede? Hoy, en nuestra actualidad, Dios está reteniendo los vientos. ¿Qué serían vientos? Destrucción, catástrofes. Están deteniendo los 4 ángulos de la tierra, están allí deteniéndose todavía porque aún no ha venido, digamos, el juicio a las naciones. Entonces están allí reteniéndolas todavía. Pero en este momento del tiempo de la angustia, serán sueltos estos vientos que están siendo retenidos por los ángeles y llegarán. Esto indudablemente nos habla de que las 7 plagas que habla Apocalipsis 16 van a estar presentes en nuestro planeta Tierra. Entonces, la primera característica del tiempo de angustia para esta mañana es que se va a ver los acontecimientos de las 7 plagas postreras descritas por Apocalipsis 16, que usted puede estudiarlo claramente y ahí le va a decir cuál es la primera, cuál es la segunda, cuál es la tercera, el sol, el mar vuelto en sangre, en fin, cada una de estas plagas. Pero quiero resaltar lo siguiente, las plagas son consecutivas en ese momento del tiempo de angustia. ¿Qué significa eso? Que tan pronto se dio la primera, cuando finalice, pasamos a la segunda, a la tercera, hasta las 7 plagas postreras. Son consecutivas, pero no son universales. ¿Qué significa esto? Porque a veces pensamos, ¿cómo así que no son universales? Es decir, que una plaga no va a afectar a todo el mundo, sino que va a ser de manera local. Es decir, una plaga puede aparecer en Asia, otra plaga puede aparecer después de la primera, puede aparecer entonces en América. Es decir, va a ser de manera local, no universal en el sentido de que
toda una plaga va a aparecer en todo el planeta Tierra porque esto podría extinguir la raza humana y la raza humana no se va a extinguir precisamente por eso. Entonces, notarlo, estas plagas van a caer de manera local en diferentes lugares y va a ser de manera consecutiva. Lo otro importante para notar acerca de esta primera característica es que las plagas van a afectar o van a caer directamente sobre los impíos, aquellas personas que han despreciado la gracia divina, aquellos impíos que no tomaron nunca decisiones por el Señor, aquellas personas que tardaron en tomar decisiones y al final se pasó la oportunidad y nunca tuvieron, digamos, ese privilegio de pertenecer al pueblo de Dios. Yo quiero compartir con ustedes, he traído algunas citas y quiero leer la primera de ellas que la encontramos en Primeros Escritos, página 36. Dice así: vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos, mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario, y que entonces caerían las 7 plagas postreras. Estas enfurecieron a los malvados contra los justos, pues los primeros pensaron que habíamos atraído los juicios de Dios sobre ellos y que si podrían raernos de la tierra, las plagas se detendrían. Se promulgó un decreto para matar a los santos, los cuales los hizo clamar día y noche por su liberación. Es decir, que en este tiempo, después del cierre del tiempo de la gracia, donde empieza el tiempo de angustia o la gran tribulación, en ese momento es donde desciende ahora las 7 plagas postreras. Pero en este punto de la historia, solamente habrá 2 clases de personas, 2 pueblos sobre el planeta Tierra. Unos que obedecen los mandamientos de Dios, que obedecen la palabra de nuestro Dios tal cual Él nos la ha dado, tal cual está, sin modificación alguna. Un pueblo que guarda los principios de Dios, que resalta el 4º mandamiento, el cual es el guardar el día de reposo, el 7º día, sábado, pero otro pueblo que por lo contrario obedece leyes humanas, instituciones religiosas humanas, y están en contra o en contraposición de lo que dice realmente la palabra de nuestro Dios, por conveniencia laboral, por conveniencia física, en fin, solamente va a haber 2 grupos de personas, unos que obedecen los mandamientos de Dios tal cual y otros que obedecen como los hombres quieren. Yo quiero notar lo siguiente, y es que hoy nosotros estamos siendo un pueblo llamado a exalzar la palabra de nuestro Dios, a levantar en alto los principios divinos, los mandamientos de Dios y también incluyendo el 4º mandamiento, que es precisamente guardar el sábado, el día del Señor. Pero yo quiero que notemos lo siguiente, porque no podemos caer en el siguiente error, el cual cayeron los fariseos o el tiempo de los judíos cuando llegó Jesús, que le habían puesto cargas al día de reposo, al día sábado, y muchos consideran que guardar realmente el sábado o exaltar en ese tiempo el sábado es poner esas cargas donde ellos no podían ni siquiera caminar, donde Jesús hizo un milagro y criticaron a Jesús y al que habían sido sanados por llevar su alfombra allí, su camita, ¿cierto? Su trapito, por cargar en sábado. Es decir, que muchos tienen esa idea y piensan que el pueblo adventista del 7º día somos judíos, ¿no? Pero realmente la palabra de nuestro Señor nos indica que el guardar el día de reposo, tal cual el Señor Jesús nos enseñó, es hacer bien, es visitar los enfermos, es decir, es quitar nuestras labores cotidianas y diarias, quitar nuestra remuneración, quitar lo que hacemos para nuestro beneficio el día sábado y dedicarnos entonces en un trabajo misionero. Podemos visitar los enfermos, podemos dar estudios bíblicos. Además es un día para congregarnos, para adoración a nuestro Dios. Ese es un día que realmente ha sido desde la creación, pero va a ser un punto focal de discordia entre Dios y Satanás, entre el mundo y los hijos de Dios. Entonces es importante nosotros hacer de este día santo sábado, día delicioso, así como lo dice la palabra de nuestro Dios, día en el cual usted se goce, pueda compartir, ¿no? De esa misma manera,
será un pueblo que resalta las verdades de nuestro Dios. Punto importante, todos los días debemos adorar a nuestro Dios. Todos los días se nos abre la oportunidad para estar con Él. Pero así como cuando usted ama a su familia, pero un ser querido cumple años, ese es un día especial para Él. O sea, usted lo ama todos los días, pero ese día hay algo especial. Bueno, el Señor todos los días nos lo deja para alabarle, para adorar, pero ese séptimo día, sábado, Dios lo ha apartado para que usted y yo lo hagamos especial, hagamos algo diferente con Él en adoración. Muy bien, entonces la primera característica entonces de este evento escatológico profético, el tiempo de angustia, ¿cuál es? ¿Quién lo recuerda? Las 7 plagas. Caerán las 7 plagas postreras, que serán de manera consecutiva y de manera local. Muy bien, vamos a la segunda e importante, pero antes quiero compartir una cita con ustedes, que la encontramos en Conflicto de los Siglos, página 611. Dice así: cuando Cristo deje de interceder en el santuario, se derramará sin mezcla la ira de Dios, de la que son amenazados los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca. Recordemos que aquí está haciendo referencia a los que tienen la marca de la bestia, es decir, aquellos que por beneficio propio y personal se añaden o obedecen a unas leyes civiles, nacionales e internacionales en derredor a la adoración al domingo. Entonces, es importante notar de que estas plagas caen sobre ellos, no sobre el pueblo de Dios. Pero vamos a notar más adelante algunas características más. La segunda que hemos traído en esta mañana es que aunque las plagas no van a caer sobre el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, que estará en gran angustia también, o en gran persecución, va a tener dos clases de angustia. Una que es física y la otra que va a ser un tiempo de angustia mental. Y yo quiero que me acompañen a buscar en el libro de Mateo, capítulo 24, los versículos 9, 19, 20, 21 y 22. Por favor, lo pueden leer. Mateo, capítulo 24, 9, 19, 20, 21 y 22. Dice así: entonces os entregarán para ser maltratados y muertos, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Ay de las que estén encintas y de las que críen en esos días. Orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces una gran tribulación, como nunca hubo desde el principio del mundo, ni habrá después. Y si esos días no fuesen acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Muy bien, gracias. Aunque las plagas no caen sobre los hijos de Dios, el pueblo de Dios, aún así nosotros estaremos pasando una angustia física, es decir, habrá momentos en que algunos serán echados a sus cárceles, serán torturados, serán puestos en celdas abandonadas. Ahí vemos de que tendrá que realizarse una huida, no a una finca, no, es a un monte totalmente, digamos, lugares desiertos, lugares donde se va a pasar necesidades, ¿cierto? El dolor, el sufrimiento. Ahí vemos, por ejemplo, hay de las que estén en cinta, es decir, de aquellas que están en embarazo esos días. Van a pasar por circunstancias totalmente difíciles. Si hoy, en ese tiempo normal donde podemos salir libremente, donde podemos ir al médico, aún así muchas de las que están en cinta pasan dificultades, cuanto más pasando por este momento donde el enemigo, donde el archienemigo de Dios estará como león rugiente buscando a quien devorar. Y precisamente eso es una realidad. Nosotros, nuestro mundo ya lo ha vivido. Desafortunadamente, el mundo vivió la experiencia del romanismo en ese momento de que surge el papado con todas sus fuerzas desde el año 538 hasta 1798, donde vimos las barbaridades más grandes, y precisamente detrás de esto estaba el enemigo, donde personas por solamente tener la palabra de Dios,
por creer en la Biblia eran perseguidas, eran muertas, eran torturadas. Y si usted es curioso y buscan las torturas que la iglesia romana aplicaba a los hijos de Dios, a los que buscaban la verdad, realmente quedamos allí asombrados de esas torturas que fueron causa de muchas muertes inocentes, de personas que en su corazón anhelaban ser fieles a Dios y levantar en alto las verdades. Bueno, esto el mundo lo va a revivir, lo va a volver a ver, pero dominado completamente por Satanás. Y el mundo perseguirá entonces a los hijos de Dios. Entonces, la segunda característica que estamos viendo en esta mañana se divide en dos, que será una angustia física, pero también, por otro lado, será una angustia mental, es decir, la angustia de Jacob. Y para esto quiero que me acompañen buscando el libro de Jeremías 37. Jeremías 37. Y vamos a leerlo. Dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Bien, es decir, en este tiempo de angustia hay una característica esencial, y es que va a ser el tiempo de angustia de Jacob. Pero ahorita vamos a ampliar un poco eso. Mientras quiero compartir con ustedes una cita más, que está en el Conflicto de los Siglos, página 601. Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a las exigencias popular la convertirá en objeto de execración universal. Se demandará con insistencia que no se tolere a pocos que se oponen a la institución de la Iglesia y a una ley del Estado, pues vale más que estos pocos sufran y no que sus naciones enteras sean precipitadas a la confusión y anarquía. Es decir, la excusa perfecta que se va a dar, no solamente la institución religiosa, sino también el poder civil, es que es mejor que mueran unos pocos que supuestamente a causa de la obediencia de ellos a los principios de Dios y no a la obediencia de las normas que colocarán para ese entonces como leyes dominicales el poder civil y religioso, será la causa por la cual los perseguirán. Y lo otro es que dirán que por causa de esa minoría es que están cayendo las plagas, es que el mundo está totalmente desconcertado y ahí es mejor que mueran unos pocos y no que todo el mundo venga a sufrir. Eso ya lo vivió la historia. Cuando Jesús fue acusado de estar incitando al pueblo en desobediencia y en rebeldía, ¿qué dijeron ellos? Pues es mejor que muera uno y no que toda la nación venga a perderse. Lo mismo va a suceder. Y ellos tuvieron el coraje de crucificar a nuestro Señor Jesucristo. La historia nos dice que nuevamente el pueblo de Dios va a tener que pasar por esas circunstancias difíciles. Ahora bien, la otra circunstancia es el momento de angustia mental, la angustia de Jacob. Y quiero compartir con ustedes la cita que está en Primeros Escritos, página 283. Pronto vi que los santos sufrirían gran angustia mental. Y el Conflicto de los Siglos, página 604, nos dice, aun cuando los hijos de Dios se ven rodeados del enemigo, que tratan de destruirlo, la angustia que sufren no precede del temor de ser perseguidos a causa de la verdad. Ese no va a ser el temor. ¿Cuál va a ser? Lo que temen es no haberse arrepentido de cada pecado. Es decir, la angustia mental es preguntarnos, bueno, en ese momento de la historia que ya yo sé que no hay oportunidad de arrepentimiento porque el cierre del tiempo de la gracia ha finalizado, la pregunta que va a surgir en la mente del pueblo de Dios es, ¿mis pecados han sido perdonados? Porque recordemos que si hay un pecado no perdonado en el registro de los pecados y no ha sido perdonado mi nombre, entonces va a ser borrado del libro de la vida. La pregunta es, ¿para ese entonces mis pecados ya han sido borrados? En ese momento de gran tribulación, de gran perplejidad para el pueblo de Dios que está siendo perseguido,
y conoce proféticamente bien los eventos y acontecimientos, estará pensando, mis pecados han sido perdonados, he confesado yo todos mis pecados, y ese va a ser el martillo en la mente del pueblo de Dios. Ese va a ser la angustia de Jacob. Allí la preocupación, ¿cierto? Por eso hoy, querida familia, se nos abre la oportunidad, como lo mencionábamos hace 8 días. Hoy está abierta la oportunidad de la gracia para pedir perdón por aquellos pecados que hemos cometido. Y yo quiero decir algo, a veces nosotros cometemos el error de decir, Señor, perdona mis pecados. Y pasamos así y pensamos de que ya fue suficiente. Pero es necesario nosotros ser muy directos con Dios y decirle el nombre del pecado que he cometido. Señor, mire, perdóname por este pecado que cometí. Por ejemplo, el día de ayer, Señor, perdóname por esto. Hice esto, no debía hacer esto. Señor, perdóname por este y este otro pecado. Y ya quizás si se nos escapa alguno de nuestra mente que fue inconsciente o algo, pero es necesario nosotros en oración pedirle perdón a nuestro Dios detalladamente por esas cosas que usted y yo hemos cometido, por esas cosas que hemos realizado en contra de la palabra de nuestro Dios, que hemos ofendido a nuestro Dios, que quizás sabemos de que son malas, pero aún así las cometimos. Debemos pedir perdón por esas cosas, aun cuando nosotros consideremos que son pequeñeces, inclusive el egoísmo, la ira, la envidia, todo eso. Señor, perdóname porque el día de ayer fui egoísta con esta persona, o fui envidioso, o sentí rivalidad, ¿cierto? Necesitamos ser específicos con nuestro Dios. Llevamos entonces 2 características en esta mañana. La primera es que en el tiempo de angustia, en la gran tribulación van a caer las plagas, las 7 plagas postreras. La segunda característica se divide en 2, que va a ser una angustia física, sufriremos, pero también será una angustia mental, preocupación, esa será la mayor preocupación. ¿Estaré salvo? ¿Cierto? Porque ya está definido mi vida o para muerte. La tercera característica que vamos a aprender en esta mañana es que la única reserva que vamos a hacer es una reserva espiritual, nada físico. Es decir, no voy a decir, bueno, para este tiempo de angustia, yo me voy a comprar una finca bien allá en el monte y voy a sembrar toda clase de cultivos para que cuando venga el tiempo de angustia, ya voy a tener ahí donde comer, donde pasarla y allá nadie me va a molestar. Pues resulta que en el tiempo de angustia nosotros vamos a estar en lugares recónditos, ni siquiera en el que hemos cuidado, comprado, ¿cierto? Y eso no contradice el hecho de que vayamos a vivir al campo, ¿cierto? Porque en el campo se mejora el carácter, el ambiente social, climático, mucho. Mejora en gran manera, pero aun cuando estemos viviendo en el campo, aún así tendremos que dejar esos lugares e ir a lugares mucho más lejanos. Yo quiero compartir con ustedes esta cita que la encontramos en Eventos de los Últimos Días, página 268. Dice así: el Señor me ha mostrado repetidas veces que sería contrario a la Biblia el hacer cualquier provisión para nuestras necesidades temporales durante el tiempo de angustia. Vi que si los santos guardaran alimentos almacenados o en el campo en el tiempo de angustia, cuando hubiese en la tierra guerra, hambre y pestilencia, manos violentas se los arrebatarían y extraños cegarían sus campos. Nosotros como iglesia, muchos años atrás, en la iglesia Jerusalén en Yondó, vivimos una experiencia y es que fuimos invitados allí por unos hermanos, los hermanos Corso, para aquel entonces, y fuimos y allí tenían, sus huertas, sus cosas, pero nos invitaron precisamente a comprar algunas tierras hacia partes lejanas donde podíamos tener cultivos para este tiempo de angustia. Pero, ¿saben? No va a ser nuestra preocupación los alimentos, no va a ser una preocupación tener o no tener. La preocupación debe ser, ¿tengo una reserva de fe? ¿Tengo yo la reserva espiritual? Mire lo que dice la siguiente cita. Dice así: es verdad que sería apropiado vivir en el campo. Perdón. Quiero hacer una anotación de lo siguiente, y es que el Señor va a proveer de todo lo que necesitemos. Y esta es precisamente la cuarta característica que no me quiero adelantar. Entonces, la tercera es ¿cuál? Que en ese tiempo de angustia
nosotros no vamos a estar preocupados porque no sembré allá en el campo para tener la reserva para el tiempo de angustia. No, esa no va a ser la preocupación. La preocupación es, estoy hoy sembrando, no solamente la palabra de Dios en mi ser, sino sembrando en ese campo de los demás, en ese cuerpo, en ese ser, sembrando la palabra de nuestro Señor. Vamos a ver la cuarta característica y es esa precisamente la que quiero compartir con ustedes. ¿Cuál va a ser la cuarta característica? Que Dios estará al cuidado de nosotros para proveer todo lo que necesitemos. Precisamente quiero leer Daniel 12:1. Dice así la palabra de nuestro Señor. Daniel, libro de Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Si leemos detalladamente el versículo, nos está diciendo que Miguel, es decir, Cristo Jesús, ¿dónde estará? Estará de parte de los hijos de tu pueblo, es decir, no estaremos abandonados, no estaremos solos. Dios estará al cuidado de nosotros. Y quiero compartir con ustedes esta última cita que voy a leer de Primeros Escritos, página 282. Dice así: vi a los santos abandonar las ciudades y los pueblos y juntarse en grupos para vivir en los lugares más apartados. Los ángeles los proveían de comida. ¿Cómo? Los ángeles los proveían de comida y agua, mientras que los impíos sufrían hambre y sed. En algunos puntos, los malvados se precipitaron contra los santos para matarlos antes que venciese el plazo señalado en el edicto. Es decir, algunos se adelantarán antes de que decreten la pena de muerte, que será un tema quizás más adelante, pero algunos se adelantarán a perseguir el pueblo de Dios. Pero ángeles, en la persona de guerreros, pelearon por ellos. Amén. Satanás quería tener el privilegio de exterminar a los santos del Altísimo, pero Jesús ordenó a sus ángeles que velaban por ellos. Dios tendrá a honrar, a hacer un pacto con quienes habrían guardado su ley, a la vista de los paganos circundantes, y Jesús recibiría honra al trasladar sin que vieran la muerte a los fieles expectantes que durante el tiempo le habrían aguardado. Es decir, dos cosas importantes aquí. La primera es que Dios va a suplir de nuestras necesidades. Y si leemos la palabra de nuestro Dios, así como alimentó a Jacob, alimentó a Elías, allí en ese tiempo de angustia, Elías solo allí le proveía de alimento, le daba su comida, le daba su pan, le daba allí su agua, le daba allí su alimento. Asimismo, Dios actuará de la misma forma con el pueblo de Dios. Es decir, nuestra preocupación no va a ser el comer ni el beber, porque Dios estará al cuidado de nosotros. También estarán sus poderosos ángeles protegiéndonos. Lo siguiente, y es que durante este tiempo de angustia ya habrá sido pasado el sellamiento y ya también estarán los 144,000 seleccionados. Es decir, las personas que no van a morir. No vamos a conocer muerte y anhelamos ser parte de ese grupo porque somos la última generación y creemos que pronto miraremos cara a cara a nuestro Señor Jesús. Y estos 144,000, es decir, los que participarán en el tiempo de angustia, aún cuando sean perseguidos, maltratados, aún cuando pasen miles de necesidades, no verán la muerte porque Dios no lo permitirá, sino que tendremos el privilegio de pasar todo este tiempo de angustia y poder ver a nuestro Señor sin conocer la muerte. Alabamos el nombre de nuestro Dios. Por eso en este punto es necesario nosotros creer las promesas de la palabra de nuestro Señor, muy bien como lo dijimos todos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y nos defiende. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, el Señor, estaré contigo donde quiera que estés. Muy bien lo dice que caerán a tu lado 1,000 y 10,000,
mas a ti no caerán, porque estaremos debajo de las alas, seguros nosotros al lado de nuestro Señor. Yo quiero hacer una bonita invitación en esta hermosa mañana, querida familia. La angustia de Jacob pasó por un momento terrible, pero ¿sabe qué hizo este hombre en ese momento cercano a la muerte? Lo único que hizo fue aferrarse de manera ferviente y con fe en ese personaje, en el ángel de Jehová, hasta recibir su bendición. Yo sé que pasaremos por un momento de tiempo de angustia, cruel, difícil, pero la única salvaguardia será Cristo nuestro Salvador. Y es necesario que hoy, en esta mañana, nos aferremos con fe a nuestro Salvador. Quizás hoy también está usted pasando por alguna circunstancia difícil en el hogar, de manera personal, una lucha interna, pero le invito a que se aferre a los méritos de Cristo Jesús, que peleemos esta batalla con Él y que no lo soltemos hasta recibir su bendición. A veces llegan los problemas a nuestra vida, a veces vemos de que parece que Dios no está allí y nos golpea la vida de tal manera que lo único que hacemos es olvidarnos de Dios, soltamos la solución en medio de los problemas, de los conflictos y las necesidades y del tiempo de angustia será permanecer al lado de nuestro Señor. Esa será nuestra solución. Yo quiero preguntar si hay alguien en esta mañana que le dice, Señor, yo quiero aferrarme a ti con fe para recibir tu bendición y asimismo, Señor, pasar este tiempo de angustia. Recordemos, primera de ellas caerán las plagas, pero alabamos el nombre de Dios que protegerá a todos aquellos que decidan por nuestro Señor, que entreguemos su vida a Él y que nuestro nombre aparezca en el libro de la vida. Lo segundo será un tiempo de angustia físico y mental, preocupados allí si nuestros pecados han sido perdonados. Hoy tenemos la oportunidad de pedirle perdón a nuestro Dios, de estar, como lo dice la palabra de nuestro Señor, estar a cuentas con Él. Tercero, será un momento donde no hay que hacer provisión material, sino espiritual. Hoy necesitamos hacer una provisión de aceite extra, de fe, de Espíritu Santo, para que nos ayude a pasar esas pruebas. Porque dice la Escritura de que si esos tiempos no fueran acortados, aún se verían en peligro los escogidos, ¿verdad? Necesitamos nosotros creer en nuestro Señor, en su poder. Y cuarta, Dios estará al cuidado de nosotros. Estaremos bajo sus alas. ¿Quieren estar ustedes también? Les invito para que inclinemos el rostro y le pidamos esta bendición y nos comprometamos de manera personal a nuestro Dios en este momento. Oremos. Querido Padre Santo, muchas gracias, Señor, por tu santa palabra. Gracias, Señor, porque tú estás a nuestro lado. Y aun cuando pasemos por dificultades, por tiempo de angustia, aun cuando vengan plagas y cualquier necesidad, persecución, dolor, inclusive veamos frente a nosotros la muerte, poder contar con tu bendición y tu ayuda. Oh Señor, bendice a mi familia que está reunida hoy en esta mañana, Señor. Tú sabes sus luchas, sus necesidades, sus preocupaciones, pero derrama tu santa bendición, Señor, y que nunca te soltemos hasta obtener esa bendición dada por ti, Señor. Permite que podamos reunirnos como familia y como pueblo de Dios para este último tiempo y asimismo sobrepasar toda dificultad y un día no muy lejano levantar nuestros brazos y decir, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y que tú nos salves, Señor. Derrama tu bendición porque lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.